Nuevamente, buenos días. Soy la doctora Mara Gómez y tengo el gusto de darles la bienvenida a la sesión introductoria ¿Por qué una red mundial de justicia electoral? Ahora me permito presentarles a los integrantes de esta mesa. Daniel Sobato, director para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Judith Arenas, directora de Relaciones Exteriores de la Organización Internacional del Derecho para el Desarrollo y IDLO. Katina Argueta, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA. Y se encargará de presidir esta sesión don José Luis Vargas Valdés, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de México. Ahora tendremos un video introductorio de la Red Mundial de Justicia Electoral. La democracia enfrenta una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. La mayoría de los países del mundo cuenta con un sistema democrático, pero la ciudadanía parece estar insatisfecha con el sistema y, según muchas encuestas, no confía en sus instituciones. El gran desafío es reconstruir la confianza en la democracia y en sus instituciones. Ante este escenario, en mayo de 2017 se reunieron órganos jurisdiccionales, organismos internacionales y expertas y expertos en la materia para proponer la creación de una red mundial de justicia electoral. Su objetivo: establecer un espacio permanente para intercambiar conocimiento especializado, proponer soluciones a problemas comunes y, en última instancia, reconstruir la confianza de la ciudadanía en la democracia desde la perspectiva de la justicia electoral. Es un esfuerzo global para el fortalecimiento democrático. Cortes constitucionales, Supremas Cortes de Justicia y otros órganos e instituciones que protegen derechos vinculados a la participación y representación política trabajarán juntos para tutelar los derechos político-electorales de la ciudadanía y para hacer frente a los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas. El reto es tan grande y su solución tan urgente que requiere un compromiso total con el debido proceso, la protección de los principios constitucionales y de los valores democráticos, la igualdad de género, la transparencia y la rendición de cuentas. Estos serán los pilares de la red y de las instituciones que busquen unirse a la misma. Este espacio busca robustecer el debate y el intercambio de mejores prácticas sobre los retos de las democracias contemporáneas, proponer soluciones concretas y crear sinergias entre los integrantes para expandir el alcance geográfico, analítico y práctico de su misión. Inicialmente, los 4 grandes temas a tratar son la desafección democrática, la participación política igualitaria, el financiamiento político en las elecciones y la revolución digital en la vida política. Se busca reivindicar la democracia mediante la tutela efectiva de los derechos político-electorales y el fortalecimiento de una competencia política más equitativa y transparente. Creemos que como estudiosos y garantes de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, podemos reconstruir la confianza en la democracia y sus instituciones. Es por esto que se ha generado un espacio de intercambio de experiencias en el ámbito de la justicia electoral para poder enfrentar conjuntamente los desafíos de las democracias contemporáneas. La primera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral creará el impulso para dar continuidad y fortalecer este nuevo esquema de comunicación. Contamos con ustedes. Muchas gracias por su atención. Ahora me voy a permitir explicarles la mecánica para hacer preguntas en esta sesión. Somos muchos, entonces lo que haremos será, todos tienen frente a ustedes un personificador como este. Lo que vamos a hacer es, cuando quieran formular una pregunta, es colocarlo de manera vertical frente a ustedes y alguien se acercará para encargarse de la pregunta. Somos muchos, así que les suplicamos que sus preguntas no excedan el plazo de 3 minutos, por favor.
Y bien, dicho lo anterior, cedo ahora la palabra al presidente de esta mesa, el magistrado José Luis Vargas Valdés. Adelante, magistrado. Muy bien. Buenos días nuevamente. Voy a tratar de ser muy breve en esta primera sesión, porque lo que busco es hacer una breve recapitulación en torno a una sesión previa que hubo a esta, que fue una reunión preparatoria para la creación de la Red Mundial, a la cual participaron del orden de 10 países con los cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido con quien más ha tenido vinculación a través de los años, y esa fue la razón que se invitara a estos primeros socios estratégicos del tribunal para plantear la cuestión en torno a la pertinencia de generar este espacio de deliberación y del intercambio de información. Como ya decía en la sesión inaugural, ¿por qué una red de justicia electoral? Es la pregunta que ahora vamos a tratar. Y simplemente yo lo que quisiera señalar es que existen múltiples estudios de opinión que no quisiera ahora aburrir y citar, pero que todos conocemos, que van desde el latinobarómetro, el afrobarómetro y el eurobarómetro, donde en común existe un problema, y es la desafección a la democracia por parte de la ciudadanía. En esa desafección existen múltiples causas. Creo que también podríamos quedarnos días enteros discutiendo cuáles son las razones, y por supuesto eso abarca a múltiples actores políticos y sociales. Sin embargo, lo que me parece que es fundamental es centrar la discusión en aquellas cuestiones que hoy tienen que ver con las autoridades electorales, y particularmente las autoridades de resolución de controversias electorales. Quienes hoy participan aquí, de los 5 continentes, que agradezco nuevamente mucho su presencia, tenemos algo en común, y creo que eso es precisamente la capacidad de que en alguna medida, ya sea directamente porque ha sido un mandato del Estado al cual representamos, o indirectamente, ya sea porque compartimos y trabajamos en centros de estudio o organizaciones internacionales vinculados con la democracia, estamos presentando los mismos dilemas y los mismos desafíos. Esos desafíos que los podemos diagnosticar, y creo que están ya inclusive a veces sobrediagnosticados en torno a cuáles son los problemas que están afectando la democracia, lo que no creo que hemos encontrado son soluciones prácticas. Y tengo la impresión, y tenemos la impresión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que muchas de las soluciones pueden costar un largo camino, y que un foro de esta naturaleza lo que nos va a permitir es encontrar soluciones mejores en un plazo más corto, y probablemente con una retribución intelectual y de sabiduría por parte de países que ya han enfrentado situaciones similares y que nos pueden, insisto, generar un beneficio concreto y tangible. Quiero hacer una aclaración que me parece importante, y es este espacio que se busca constituir con esta primera asamblea, y que ese sería el propósito principal, que de aquí al día de mañana todos tengamos esos incentivos para decir tiene sentido generar esta red mundial y vale la pena, digamos, ser parte de esta etapa constitutiva. No pretende comprometer a ninguna nación en torno a sus criterios de aplicación de justicia en la materia. Tampoco pretende que cualquiera de las decisiones que aquí se tomen generen algún carácter vinculante, o inclusive que comprometa alguna decisión de otros órganos del Estado al que son miembros. Insisto, lo que pretende es que sea un grupo que cada vez se vaya nutriendo de más naciones,
y demás voces expertas en la materia que permita un intercambio de información y de mejores prácticas para encontrar las soluciones a nuestros dilemas en la materia. También quiero señalar que este espacio que busca una pluralidad distinta a la de cualquier organismo internacional ya conocido, somos conscientes de que no es una cuestión novedosa, única, pero lo que creo que sí es novedoso es que en tratándose de cuestiones que tienen que ver con justicia electoral y estos dilemas, no hay hasta el momento que nosotros sepamos un espacio especializado a nivel mundial que abarque esto y que permita conocer esta visión plural que se busca de los 5 continentes que componen el globo terrestre. Señalo esto porque, por supuesto que uno de los dilemas a los cuales nos estaremos enfrentando en estos días es que hay modelos radicalmente distintos entre naciones y entre continentes. Y es precisamente por eso donde el respeto a cada uno de sus sistemas y a cada una de esas formas de hacer democracia, creo que tiene que ser un punto de principio y algo fundamental y transversal durante todos estos días de discusión y, por supuesto, durante la vigencia de la red mundial. Sin embargo, también lo que creo es que todos los que estamos aquí sentados porque compartimos una preocupación con la democracia. Y si no fuera el caso, creo que no tendría ningún sentido de estar aquí presente. Es decir, si lo que preocupa es el formato de la democracia, creo que esa no es la discusión aquí. Si lo que preocupa son las cuestiones que a la ciudadanía, a las instituciones de cada uno de sus países tienen que ver con esos problemas que enfrenta su democracia, creo que tiene toda la razón y pertinencia de estar aquí. Yo he dicho en anteriores ocasiones, en la primera reunión, que el propósito de este encuentro y de esta gestación de esta organización es algo similar a lo que hoy en día ustedes conocen en las conversaciones y en estos grupos virtuales temáticos y que tienen tópicos de acuerdo a lo que cada gente necesita. Es decir, por poner un ejemplo, frente a cuestiones de algún tipo de enfermedad como puede ser la diabetes, existen foros de consulta en la cual participan médicos especialistas, pacientes que tienen un problema, las industrias farmacéuticas que quieren ofrecer algún tipo, y se van conformando grupos de interés especializados donde nos permiten tener un acceso a mayor información, por supuesto desde distintas ópticas y para finalidades distintas, pero con una matriz o con una centralidad en torno a cuál es el problema que se está discutiendo en dicho foro de debate. De tal suerte que lo que aquí se pretende hacer es precisamente hacer ese foro de debate, el cual tiene que ser guiado a través de un consenso en cuáles son los temas y cuál es la agenda que más preocupa hacia los próximos años en materia democrática que tenemos un interés en aportar o en recibir información. Y precisamente de lo que se trata y lo que en la etapa de conclusiones les mostraremos es un primer paso en torno a una plataforma virtual que en este caso ha iniciado a desarrollar el Tribunal Electoral de México para efectos de que todos los que aquí decidan pertenecer y ser parte de esta red tengan acceso para el intercambio de información. ¿Qué tipo de información es a la que nos estamos refiriendo? Información que puede venir desde sentencias emblemáticas y, digamos, que tengan un grado de importancia por temas que nosotros consideremos que vale la pena compartir con el resto del mundo, hasta documentos, llámese papers y otro tipo de documentos académicos que nos permitan ahondar en aquellas temáticas donde tengamos un interés en particular.
¿Cuál va a ser el reto de esa plataforma y cuál es de momento el compromiso de este tribunal mexicano? Pues precisamente encargarse de su alimentación, precisamente encargarse de que todos y cada uno de ustedes puedan ahí vertir la información que consideren que se tiene que conocer por el mundo en torno a temáticas específicas. Los días pasados, hace un par de, ayer y el día de antier, tuvimos discusiones muy similares en torno a la 9ª Conferencia de Justicia Iberoamericana que tuvo lugar aquí mismo. Y yo, después de escuchar esa discusión y esos debates y esas conclusiones a los que llegamos los países latinoamericanos que aquí participamos, estoy convencido de que existen problemas en común, que existen soluciones que pueden también ser compartidas en común y que existe hoy más que nunca una preocupación real y tangente por hacer valer el único método que hasta ahora conocemos que sirve y que tiene toda la efectividad para la renovación de poderes públicos, que es la democracia. En ese sentido es que, y con esa mirada, yo les invito a que podamos hablar sobre este tema, a que podamos ver cómo sí existen condiciones para generar esta unión que será, como digo, virtual, pero también podrá ser presencial, y así lo sugerimos, que sea periódicamente tengamos estos encuentros para revisar cuál es la agenda y cómo vamos en cada uno de esos temas. Finalmente, esas mejores prácticas, creo que a partir de sus diagnósticos, que cada juzgador, representantes de organismos regionales e internacionales y personas expertas puedan hacer y puedan contribuir, será lo que genere finalmente la autoría de esa Red Mundial de Justicia Electoral. En este caso, el tribunal simplemente aporta una plataforma para poder gestarse todo ese esfuerzo, y lo racional y lo ideal sería que en el futuro eso tenga pues una vida propia y un gobierno propio que sea de todos nosotros. Muchas gracias y cedo la palabra entonces. Abro el foro para la sí, perdón, no la traía. Cedo la palabra entonces, si me lo permiten, al doctor Francisco Guerrero para que nos comente su impresión al respecto. Gracias. Muchas gracias, muy buenos casi tardes en esta hermosa ciudad de San Miguel de Allende. Como secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos, es por supuesto un privilegio estar en un evento que yo le daría rango de histórico. Esta primera sesión plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral en San Miguel de Allende, que se lleva a cabo aquí en México, nuestro país. Y es un honor por dos razones principales. Primero, porque siempre es un gusto compartir con otros expertos en materia electoral, personas a las que admiro y de las que aprendo constantemente, y que, por cierto, y aquí me he topado, pues virtualmente casi todos los miembros de la mesa son amigos con los que hemos intercambiado mucho, sobre todo en la parte que corresponde al continente americano. También compartir la mesa con las autoridades que están el día de hoy, amigos de muchos años como Daniel Sobato, con quien hemos trabajado juntos muchos proyectos. Y también porque estoy totalmente convencido de que institucionalizar esta red es esencial para fortalecer la democracia en nuestros países, por supuesto, en el caso de la OEA, con un énfasis especial en el continente americano. Qué bueno también que haya países de otras regiones del mundo, porque creo, sobre todo por mis experiencias como observador electoral virtualmente en todos los continentes, que es muy positivo que quienes hacemos cosas similares podamos intercambiar puntos de vista. Y la realidad es que las elecciones son el centro de la democracia. De ahí nace el origen de la legitimidad de los sistemas basados en la libertad y en la protección de los derechos humanos, incluyendo por supuesto los derechos políticos, derechos que son la razón de ser de los jueces de los tribunales electorales. Los jueces de justicia electoral, independientemente de cómo se les denomine en cada país,
son quienes aplican e interpretan la ley. Son, al final del día, los principales defensores del voto y la participación política de la democracia. Son quienes utilizan las herramientas legales a su disposición para maximizar los derechos políticos a nivel del Estado con el sustento de normativa internacional e interamericana. En el caso de la Organización de Estados Americanos, muy significativo que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentre también con nosotros, porque para quienes no lo tengan del todo claro, la Corte lleva a cabo una labor de carácter consultivo muy importante y de definición de temas, y la Secretaría de Fortalecimiento para la Democracia trabaja, aquí veo a muchos colegas con los que hemos trabajado, en la observación específica de elecciones en todo el continente. Por cierto, el año próximo tenemos ya la friolera de casi 15 misiones de observación electoral que habremos de llevar a cabo en todo el continente, elecciones muy importantes en países de alta densidad demográfica. Estoy pensando en México, estoy pensando en Brasil, donde por primera vez la OEA participará, pero también en otros lugares donde tenemos una gran tradición de participación, como Costa Rica, como Colombia, como México, como países del Caribe, en fin, una lista extensa. La Carta Democrática Interamericana es una de estas importantes normativas internacionales que los 34 Estados miembros de la organización han decidido transformar en su hoja de ruta. En su artículo 5 indica que los Estados miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos. Por eso es tan importante en convenciones internacionales de los jueces electorales en los Estados miembros, ya que los jueces son los encargados, son los responsables de garantizar la impartición de justicia en los procesos electorales. Quiero felicitar a quienes tuvieron la idea de crear e impulsar esta red, los que están en esta mesa, que han sido instrumentales para este asunto. Una red que, por cierto, una plataforma no existía a nivel global. Me consta que en el mundo y particularmente en nuestra región existe un gran número de buenas prácticas, las cuales debemos de divulgar y aprender. Y si me permiten una licencia de carácter personal, hacerle un reconocimiento especial a mi amigo José Luis Vargas, quien con mucho empeño, con mucho deseo, con mucha enjundia, con mucha emoción, ha venido impulsando estos trabajos, porque como ustedes saben, para que una idea se concrete y pase de las buenas intenciones a la parte específica de la realidad, siempre se requieren personas entusiastas, y José Luis, a quien conozco de hace muchos años, es uno de ellos. Felicidades, José Luis, por este impulso tan importante que das a la creación de esta red. También muchas veces por la coyuntura, y se los dice alguien quien ha pasado los últimos 30 años de su vida metido en la coyuntura, lo urgente, lo que pensamos que es importante, a veces está por encima de la reflexión pausada de las grandes tendencias. Ya se señalaba en algunos de los discursos de la inauguración los temas tan trascendentes como son las redes sociales y su impacto en la democracia, la desconfianza en los partidos políticos y en los políticos, el tema de la fiscalización y los dineros públicos y privados que participan en los procesos electorales, y por eso contar con una red que, por lo menos de acuerdo a nuestra experiencia en la red de autoridades electorales que tenemos en América Latina, en América, de la cual el Tribunal, el INE, participan en el caso mexicano, y muchos de los que están sentados en la mesa son parte también. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que por lo menos reunirse una vez al año para verse, para tocarse, para dialogar, es muy importante. Y ahí la participación, y ya un poco pasando a cuestiones prácticas, José Luis, la participación y la anfitrionía de muchos de los países que forman parte siempre es una garantía de que podamos llevar a cabo estos eventos. Yo quiero aprovechar para agradecer a Colombia, quien fue la sede hace unos días en Cartagena de una maravillosa reunión de autoridades electorales, y por supuesto a mis amigos de la República Dominicana, que estaremos visitándolos el año próximo, por ahí de octubre o de noviembre, en Santo Domingo, para llevar a cabo esta reunión. Muchos de los que están en esta mesa ya estuvieron en ese evento,
y obviamente ahí, José Luis, hay lecciones importantes de cómo podemos conectar a la red mundial con la red interamericana de autoridades electorales, que por cierto confluye a órganos administrativos con órganos jurisdiccionales, pero acá hay una riqueza adicional. Esta red pretende un nivel de especialización muy particular que tiene que ver con autoridades de carácter judicial jurisdiccional. La Red Mundial de Justicia Electoral se convierte entonces desde su lanzamiento en un espacio estratégico de pausa, de reflexión y de aprendizaje. Y quiero decirlo a nombre del secretario general de la Organización de Estados Americanos, de don Luis Almagro, que por supuesto que esta naciente red contará con el apoyo institucional, con el apoyo político y con el apoyo moral que puede brindar la Organización de Estados Americanos, con todo lo que esto vale en la representación de sus 34 países miembros. Estoy seguro que en este espacio los magistrados y ministros podrán hacer apreciaciones a largo plazo con el propósito de fortalecer instituciones y que esto se pueda traducir al final en el fortalecimiento de la democracia en los países donde se defiende la participación política de todos los ciudadanos. Como lo decía, soy un convencido de la importancia de crear esta red. Y quiero saludar también no solo a los países que participan, sino a las distintas organizaciones internacionales que se han sumado. No es fácil, y lo sabe muy bien Daniel y lo saben otros colegas de la mesa, no es fácil que podamos confluir en un mismo espacio Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, IDEA Internacional, AIFES y muchos otros espacios que trabajamos juntos para promover la democracia en este continente. El hecho de que las instituciones internacionales estén participando en la red, creo que ustedes habrán de decidir en qué calidad, a través de cuál será la pertinencia de nuestra participación, también da una garantía de neutralidad y de imparcialidad que es importante. Como ustedes saben, y no lo quiero ya reiterar porque habrá una mesa especial, la confianza en los partidos políticos, por lo menos en nuestro continente, el continente americano, está en los niveles más bajos desde que se ha comenzado a medir esta percepción. Incluso el apoyo de la democracia, según el America's Barometer que se ha presentado recientemente el Latinobarómetro, esta confianza ha bajado y está en su nivel más bajo desde que se hacen estas mediciones. No voy a extenderme en estas cifras, solamente quiero decir que por esas razones y muchas otras más de convivencia y de experiencia, esta red global llega en un buen momento. Y llega en un buen momento porque estamos viviendo un momento de apatía política, particularmente, y también un momento donde los millennials siguen debatiéndose cómo van a actuar en torno al enojo que existe contra el establishment político y las élites. Seguramente ustedes, como yo, todos los días que prenden su teléfono celular, mentalmente suspiran un poco para saber cuál será el escándalo del día correspondiente y en qué latitud del mundo se dará ese escándalo. Los escándalos son muchos, yo diría que demasiados. Cuando esta apatía política, este desprecio por la política existe, también se multiplican los discursos de odio, el discurso antiderechos, el nativismo y por supuesto la polarización. No tengo que recordarles, porque todos ustedes son expertos, ejemplos que hemos vivido recientemente. Brexit, las elecciones en Estados Unidos, el surgimiento al poder de los partidos antiinmigrantes en Europa, ahora el auge de candidaturas independientes y también aquellos partidos que se manifiestan fuera del sistema. En estos tiempos de aceleración y de apatía política, de insatisfacción con la democracia, la defensa del voto y de las elecciones libres y justas es un elemento esencial de la democracia y por eso contar con una red mundial en esta materia puede ser y ya es de por sí una buena noticia. Estoy convencido que ante el contexto complejo que estamos viviendo hoy y hacia el futuro, las autoridades de justicia electoral tienen un rol clave que cumplir. Al ser su misión la defensa del voto y la participación política, tienen el potencial
de fomentar mayor confianza ciudadana en los procesos electorales y en la democracia. En esta tarea no menor cuentan, por supuesto, y lo reitero, con el apoyo de la OEA, cuya razón de ser es fortalecer en uno de sus 4 fundamentos esenciales la democracia y, por supuesto, los derechos humanos. Cierro diciendo que sería muy importante comunicar efectivamente a los ciudadanos en nuestra democracia la importancia y el trabajo de la comunidad que compone la justicia electoral, para que las labores no se queden solo en discusiones entre expertos, sino que también esto trascienda, si me permiten la expresión, a los clientes que son los ciudadanos y las ciudadanos. Estoy seguro que con la participación y las discusiones que se den durante este día, tendremos bases muy sólidas y muy sanas para construir esta red. Y concluyo con una última idea. Por nuestra experiencia en los últimos 50 años de observación electoral, hemos trabajado muy de cerca, casi de manera estrecha, con las autoridades administrativas, con quienes organizan toda la parte logística del proceso electoral. Pero, y esto lo he platicado con Janino Talora y con José Luis y con otros magistrados, también está haciendo falta que podamos hacer observación de cómo se llevan a cabo los procesos de calificación de las elecciones, cómo es que los organismos judiciales participan en la validación de los resultados dependiendo de todas y cada una de las tradiciones en los países, y creo que esto ya quedó patente, José Luis lo recordará, en nuestra reunión en Cartagena, donde también se ha hablado de la necesidad que los órganos jurisdiccionales puedan participar más intensamente en todas estas labores. Creo que la red es el espacio más adecuado para, dentro de la parte de la cancha de la que yo puedo hablar, que es el continente americano, podamos establecer estos vínculos de colaboración entre la red de autoridades electorales, entre la Secretaría de Fortalecimiento para la Democracia y, por supuesto, también con los órganos jurisdiccionales que participan en todo el continente. Así que simplemente decir que la OEA participará activamente en los trabajos de esta red, ofrece desde ya toda su experiencia técnica, todo su peso político para que podamos construir esta red, y bueno, ahora corresponderá a ustedes, de acuerdo a su experiencia, darle forma, establecer sus estatutos, trabajar fuertemente sobre el modelo en el que quieren ustedes conversar. Si de algo sirve nuestra asesoría técnica, por supuesto que estamos en la mejor disposición de sumarnos entusiastamente a estos trabajos. Enhorabuena y que sea una jornada muy intensa de trabajo y que tengamos muy buenos resultados. Ya si México le puede ganar a Bélgica hoy en el partido amistoso, pues eso ya sería algo todavía mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Francisco Guerrero por sus palabras. Quiero mencionar que efectivamente tanto la Organización de Estados Americanos como particularmente la Oficina para el Fortalecimiento del Desarrollo Democrático en América Latina son y han sido unos aliados estratégicos históricos del Tribunal Electoral, pero además de la causa en la cual hoy estamos compartiendo. De verdad, muchas gracias, Paco, gracias, y por favor transmíteles agradecimiento al secretario general de la organización. Cedo entonces la palabra, si me lo permiten, a la doctora Judith Arenas, directora de Relaciones Exteriores de la Organización Internacional del Derecho para el Desarrollo. Por favor, doctora Judith. Muchísimas gracias, distinguidos integrantes de la mesa, distinguidos participantes. Advierto, voy a empezar en español, pero voy a cambiar a inglés por si alguien necesita empezar a desarrollar sus audífonos. Les doy aviso previo. Antes que nada, me gustaría extender las más sinceras disculpas por parte de nuestra directora general, que por causas de fuerza mayor no pudo acompañarnos en estas deliberaciones, pero me ha pedido les transmita sus felicitaciones y apoyo por la excelente labor que se ha realizado y su compromiso para apoyar el trabajo de esta red. Ahora sí, como teníamos ya el discurso preparado en inglés para ella, voy a cambiar al inglés y voy a empezar introduciendo a nuestra organización.
The International Development Law Organization La Organización Internacional es una organización intergubernamental que se estableció hace 29 años. Somos muy similares a Idea Internacional, nos consideramos una organización hermana, pero nos enfocamos nada más en el Estado de Derecho y el mandato exclusivo en esa área. Nuestra visión y misión se soportan en el derecho y en la gobernanza. Y that we're having today. somos muy críticos con las deliberaciones que hacemos hoy. Nuestra estrategia está inspirada en la agenda del 2030 y queremos contribuir en la implementación del SG 16. Tradicionalmente trabajamos con la comunidad legal y judicial y tenemos la necesidad de que se forme esta red que estamos discutiendo hoy. Y quisiera yo enfocarme un poquito más y hablar un poquito más de por qué es tan importante que nosotros discutamos el proceso final y de lo que tenemos que hacer para validar las elecciones. Como partido político, ustedes saben que las elecciones, por su naturaleza, implican disputas en donde se desarrollan. Los juzgados son los principales responsables de resolver estas controversias. La resolución de las controversias efectivas son una clave para evitar la violencia y para asegurar la legitimidad de los resultados y también para generar la confianza en el proceso electoral que se necesita tanto en estos días. Nosotros nos enfocamos en la resolución o sistemas de resolución de controversias y somos una parte integral de la protección de la democracia, proporcionando un medio pacífico para poder resolver los agravios políticos, para que los candidatos y los votantes puedan tener recursos. Nosotros proporcionamos una evaluación independiente del cumplimiento de las elecciones con normas constitucionales apropiadas. Más generalmente, cuando la violencia electoral no es un riesgo pronunciado, los mecanismos de resolución de controversias se pueden basar en los procesos electorales y sus resultados, ayudando a mejorar la competencia pública y de las instituciones electorales. Las constituciones nacionales de las leyes electorales han identificado los juzgados de las instituciones adecuadas para poder lidiar con las controversias, generalmente con el Poder Judicial existente. Las cortes, específicamente en las democracias emergentes, están en el proceso de llegar a de obtener este proceso. No se pueden tratar de la misma manera como otros asuntos que provienen de los juzgados, porque su propia sensibilidad inherente, el alto interés público en los resultados, la intensa explosión de las controversias y los límites de tiempo se tiene que resolver para que esto sea creíble. Uno de los retos actuales que enfrentan las democracias es que el Poder Judicial resuelva las controversias de manera en forma y tiempo. Se hace un consenso de la independencia para poder utilizar las cortes para adjudicar las controversias electorales. Nosotros, con las leyes, podemos evitar las controversias electorales. Por supuesto, porque no se tiene la capacidad, conocimiento para poder manejar estas controversias electorales. Una de las piedras angulares de nuestro trabajo es apoyar, junto con el Tribunal Judicial, las instituciones además de proporcionar asistencia judicial y jurídica a muchos países, seguimos viendo una brecha entre los conocimientos y las experiencias que se necesitan compartir. Nosotros estamos comprometidos a lo que las redes locales buscan hacer, especialmente cuando nos recordaron hoy precisamente que nos estamos enfrentando a retos no previstos. También es muy importante la necesidad de hacer referencia a la importancia de que no tenemos un modelo específico, que tengamos las reglas directas para poder resolverlo. Nosotros tenemos que basarnos en reglas y normas internacionales, pero reconocemos que la asistencia técnica que podamos proporcionar va a llevar a las prioridades para buscar apoyo local y más que nada tiene que tener una propiedad desde el punto de vista de todos los actores de toda
la sociedad. Tenemos que asegurarnos que las necesidades locales están definidas bajo los parámetros locales. Quiero compartir con ustedes un ejemplo que creo que nos ayuda muchísimo a demostrar precisamente por qué necesitamos esta red. Mientras que el programa de resolución de controversias hace muy poco y está muy limitado en cuanto a la información de cómo es que el derecho puede aplicarse, no se han podido resolver de la manera adecuada. En mayo de este año, en una sesión que se hizo por el director general y el presidente de la Suprema Corte de Kenia, nosotros publicamos un informe que se tituló Evitando la violencia y mejorando la legitimidad para poder evitar esto en Kenia y en otros países. Entonces, aquí tenemos algunas lecciones del trabajo que hemos hecho apoyando a Kenia para implementar las disposiciones de 2010 y en otros países adyacentes. Y nosotros tenemos algunos materiales que podríamos compartir con ustedes. La razón es que esto nos ayuda a saber cuáles son las mejores prácticas y las mejores lecciones aprendidas, y tratamos de hacer esto en países específicos. Y quiero compartir con ustedes algunos de los puntos más importantes que está disponible. Este informe está disponible en línea, pero para que tengamos el sentido del reto que tenemos frente a nosotros. El reporte nos da varias lecciones. Por ejemplo, tener un poder judicial independiente, que tengamos leyes integrales de cara a las elecciones, poder tener liderazgo, coordinación del mecanismo de solución de controversias por el Poder Judicial, algo que encuentro sumamente importante, la necesidad de programas de habilidades que estén hechos específicamente para los jueces, pero no solamente para los jueces, sino para toda la gente que trabaja con ellos, relaciones públicas, el personal que está a cargo de tecnologías de la información, y también para tener una guía accesible y fácil para que poder acceder al Poder Judicial y a la ley del Poder Judicial, como libros y panfletos, etcétera, para poder atacar una gran gama de problemas que estamos enfrentando en estos días. El hecho de que necesitamos comprometernos no solamente con los actores legales, sino con muchos de los socios que queremos tener para poder tener procesos efectivos y que nos proporcione soluciones. Por supuesto que tenemos que responder a los agravios y tenemos que apoyar no solamente a este tipo de personal, sino también a los abogados. Mientras reconocemos el rol tan crucial del Poder Judicial independiente, los retos más críticos no están relacionados con la ley y con el Poder Judicial en sí, y los observamos en los retos que hemos establecido a la red global específicamente. Estos retos se derivan de la actitud y el comportamiento de las instituciones y los actores políticos, y proporcionan medidas para fortalecer los cuerpos de administración y de gestión política. En un análisis final, nosotros observamos que la violencia electoral, para poder reemplazarla con la resolución de controversias sin que estemos relacionados con ningún partido político, así como otro tipo de asociaciones, tenemos que resolver las controversias, y esto es un elemento crítico para poder responder a la integridad de las elecciones. También es muy importante que cuando nosotros consideremos este problema, nos recordemos que la justicia electoral no debe de estar restringida a las élites o a las personas que tienen las posibilidades, sino que tiene que estar disponible para todos los que están excluidos, y en realidad nosotros queremos llevar a cabo la promesa de la democracia. El objetivo final de mi organización es promover una cultura de justicia alrededor del mundo. Esto, por supuesto, ayuda a promover la gobernanza justa. Nosotros tenemos que trabajar con la justicia electoral. Esta es una iniciativa sumamente importante y estamos listos a comenzar con esta ayuda y ofrecer la ayuda técnica que podamos proporcionarle al Poder Judicial para que esto funcione. Muchísimas gracias. Sin duda, una cuestión fundamental es lo que ya señala la importancia de trabajar en mejores prácticas y expandir el conocimiento, los conocimientos democráticos a otros actores que participan también en democracia más allá de las autoridades electorales. Trabajar, por supuesto,
en el concepto de cultura de la democracia e integridad democrática. Y por supuesto, finalmente también ampliar el acceso a la justicia y sobre todo garantizarlo para todos. Cedo ahora el uso de la palabra a la doctora Katina Argueta, directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Por favor, Katina. Muchísimas gracias. En primer lugar, quería expresar la satisfacción de estar, primero de compartir en esta mesa con estos distinguidos e ilustres colegas, y luego la satisfacción de poder dirigirme a ustedes, miembros de la Red Mundial de Justicia Electoral, y poder compartir algunas reflexiones que ayuden a entender la importancia de la conformación de la presente red desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible. Y en ese contexto me gustaría referirme a lo que es la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo del milenio, a los cuales la presente red y ustedes, cada uno desde sus trabajos cotidianos, están contribuyendo. Ciertamente, cuando hablamos de la Agenda 2030 y de los ODS, pensamos que es algo alejado a nuestro trabajo diario, a nuestro actuar cotidiano. Una agenda un tanto declarativa, un tanto aspiracional, pero ciertamente está vinculada al quehacer de todos ustedes, al quehacer de todos nosotros. El año 2000 marca claramente un parteaguas en el marco de lo que es la cooperación internacional para el desarrollo, con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Después de la Guerra Fría, finalmente, la comunidad internacional logra poner en el centro de su actuar al ser humano. El bienestar de todas las personas se privilegia y por primera vez se realiza un acuerdo a nivel mundial para poder apoyar las mejoras de las condiciones de todos ellos a través de el logro de 8 objetivos. 12 años más tarde, en la conferencia de Río +20, se acuerda iniciar un proceso de consulta y elaboración de lo que serán entonces los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que darán continuación a ese primer esfuerzo que se dio con los Objetivos de Desarrollo del 2000. Y se inicia un proceso que es reconocido como uno de los procesos más inclusivos de consulta a nivel mundial de los que se hayan realizado y que incluye 8 rondas de negociaciones intergubernamentales, 2 años de consulta con distintos actores, sociedad civil, sector privado, academia, y con la consulta ciudadana a más de 10 millones de personas a través de la encuesta MyWorld, que se realiza en más de 194 países y territorios. Lo que es curioso es que en el primer informe de síntesis de los ODS que se circula, el objetivo 16 no figura. Es decir, el reconocimiento que el desarrollo y el Estado de Derecho tienen una interrelación significativa y que se refuerzan mutuamente, es el resultado de una ardua negociación, sobre todo a nivel intergubernamental, que finalmente finaliza incorporando en la Agenda de Desarrollo 2030 el acuerdo de, cito, promover sociedades inclusivas y pacíficas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Esto lo que nos demuestra es la dificultad por abordar estos temas desde una perspectiva mundial y colectiva, pero también es reflejo del acuerdo unánime que existe de la importancia de fortalecer la justicia y nuestras propias instituciones. La Agenda de Desarrollo 2030 es ampliamente reconocida como una agenda de derechos. Por su parte, como ustedes bien saben,
el Estado de Derecho es fundamental para proteger y salvaguardar los derechos humanos. Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones en este foro, los derechos políticos son derechos humanos. Por lo tanto, la conexión que entre el Estado de Derecho y la administración de justicia electoral resulta evidente. Como todos ustedes saben, el Estado de Derecho y el acceso a la justicia son condiciones indispensables para la gobernanza, el fortalecimiento de la confianza ciudadana en sus instituciones y sobre todo para la promoción del desarrollo humano sostenible. La Agenda 2030 establece 3 principios básicos: su integralidad, universalidad y el no dejar a nadie atrás. Constituye un llamado a la movilización de la sociedad en su conjunto para su implementación a través de la implementación del Objetivo 17, a través de las alianzas. Alianzas como la presente Red Mundial de Justicia Electoral, centradas especialmente en las necesidades de los más vulnerables. Uno de los 5 pilares para el logro de los ODS lo constituyen las alianzas, es decir, asociaciones innovadoras como esta, que emergen como mecanismos centrales en donde convergen el actuar privado, la acción colectiva, la formulación de política pública y la reforma de marcos jurídicos. El propósito del Objetivo 17 es el de integrar sinergias, movilizar recursos disponibles y recoger e interconectar la vasta experiencia de todos los actores en beneficio al logro de los ODS. Ciertamente cada país tiene sus desafíos definidos por los contextos propios, pero en la búsqueda de la mejora de las condiciones del bienestar humano, la agenda implica un compromiso común y universal a todos ustedes, a todos nosotros. La agenda ha sido definida como una plataforma de la gente, por la gente y para la gente, no solo en su diseño, sino en su implementación. Entre más actores se comprometan con ella y más perspectivas se integren, el potencial de éxito será mayor. Este plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que busca fortalecer el acceso a la justicia y la paz universal, es nuestro proyecto colectivo, que se orquesta a partir de múltiples voces, las voces de ustedes. El 2030 está pronto a llegar, y cómo será depende de todos nosotros. El prominente segundo secretario general de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, dijo una vez, cito, no se nos permite elegir el marco de nuestro destino, pero lo que ponemos en él es nuestro. Fin de cita. Muchas gracias. Gracias, Katina. Sin duda, esa conectividad que va a tener y conexión que va a tener la Agenda 2030 será parte, sin duda, de la red en su vertiente de lo que toca a los derechos político-electorales como derechos fundamentales y en el acceso a la justicia en todas sus vertientes. Cedo ahora el uso de la palabra al doctor Daniel Sobato, director para América Latina de IDEA Internacional. Por favor, Daniel. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer obviamente a nuestros anfitriones, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por esta invitación que nos honra. Agradecer también poder participar en esta mesa junto a queridos amigos de instituciones con las cuales nos une una tradición de colaboración, pero por sobre todas las cosas agradecer a todos ustedes que nos están acompañando. Muchos de ustedes que han viajado desde distancias muy largas, conocemos lo que es el sentimiento del jet lag, cuando llega el cuerpo pero no llega el alma,
y cuando los cambios de horario comienzan a quejar, sobre todo si los cansamos a partir de discurso tras discurso y tras discurso. De acuerdo al programa, yo debería haber terminado de hablar hace 16 minutos, con lo cual estoy obligado a ser muy breve. No voy a insistir en los temas que ya aquí han sido abordados de manera estupenda, ni tampoco voy a convencerlos a ustedes que todos los días desempeñan sus funciones porque la justicia electoral es importante y la situación tan crítica que está atravesando la totalidad de nuestras sociedades y los desafíos tan significativos que la justicia electoral tiene por delante. Quiero empezar mis palabras trayendo un saludo de mi secretario general, el señor Yves Leterme, y en nombre de mis dos colegas, Frank y Lourdes, dar la bienvenida nuevamente a esta iniciativa y obviamente comprometer nuestro pleno apoyo. ¿Qué me gustaría precisar con ustedes? 2 o 3 cuestiones muy breves, porque creo que aquí lo importante es que establezcamos lo más rápido posible un diálogo y los podamos oír a ustedes que tienen una enorme experiencia en este tema. En primer lugar, creo que es significativo tomar nota de, por un lado, todo lo que se ha avanzado en este tema y por el otro lado, todo lo que necesitamos aún avanzar. Me explico. En el año 2011, y aquí tenemos colegas de Ghana, se adoptó en Accra lo que se llama la Declaración de Accra sobre los principios rectores en materia de justicia electoral, 2011. Son unos 14 o 15 principios, básicamente sobre integridad, participación, Estado de Derecho, imparcialidad, profesionalismo, independencia, transparencia, etc. Es decir, ahí ya hay un acervo muy importante que ha sido sistematizado en relación a cuáles deben ser los principios que deben guiar el tema de la justicia electoral. Esto ha sido reforzado por el trabajo de muchas otras instituciones, incluso a nivel global, como el proyecto muy importante del Carter Center sobre Electoral Dispute Resolution, el trabajo estupendo que ha venido llevando a cabo y sigue llevando a cabo AIFES, nuestro trabajo en Idea Internacional sobre el Manual sobre Justicia Electoral y nuestro banco de datos en materia de justicia electoral, el network de IDEA con nuestros 30 países miembros y sus respectivos organismos electorales, muchos de ellos hoy presentes aquí. El trabajo estupendo y la colaboración que venimos teniendo en el ámbito latinoamericano y el de las Américas con la Organización de Estados Americanos. El trabajo de alianza estratégica que hacemos con el PNUD, no solamente en América Latina, sino a nivel global, en herramientas tan importantes como ACE, como Bridge y como muchas otras. Por lo tanto, creo que a lo largo de estos años hemos venido creando las bases para que pueda cristalizar un nuevo tipo de iniciativa. Pero pese a todos estos avances, como muy bien señalaba el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, el tema de la justicia electoral ha quedado relegado respecto de las otras dimensiones del proceso electoral. Si incluso revisamos la mayor parte del énfasis de las observaciones electorales, de las misiones de observación electorales, sean las de Naciones Unidas, sean las de la OEA, sean las de la Unión Europea, vamos a ver significativamente que el énfasis está puesto en la organización del proceso electoral, en varias de las otras etapas, pero no en el tema de justicia electoral. Ese fue un vacío que nosotros tratamos de llenar a nivel iberoamericano desde el año 2009, cuando pusimos en marcha precisamente la Asociación y Conferencia de Tribunales Electorales a nivel iberoamericano. Pero hoy nuevamente nuestros queridos amigos anfitriones de México ratifican el liderazgo que vienen teniendo en esta materia. Yo llevo 35 años trabajando en este tema y siempre me maravillo de esta transición estupenda que ha hecho México, de haber sido un país que estaba fuera de todo tipo de asociación hasta prácticamente la década del 90, a pasar luego a liderar tanto en la parte de organización, primero con el IFE y luego con el INE, y en la etapa
ahora relativa a la justicia electoral, y reconozco aquí, como lo ha hecho mi amigo Paco, a la estupenda labor, el compromiso y el liderazgo de José Luis, que ha puesto todo su compromiso, toda su energía para llevar adelante esta iniciativa. Así que creo que la coyuntura es ideal para que podamos poner en marcha, y este creo que es el compromiso con el cual nos tenemos que levantar el día de mañana, dejar constituida esta red global en materia de justicia electoral, que en mi opinión hay que diferenciarla de lo que es una asociación. Una asociación, tanto a nivel iberoamericano como a nivel mundial, existen en muchas de nuestras regiones, en América Latina, en África, en Asia, en Europa, pero son asociaciones que integran a organismos electorales exclusivamente. No se trata, en mi opinión, de crear una asociación, se trata de crear y poner en marcha una red, y por lo tanto una red que tiene una arquitectura abierta, en la cual los tribunales electorales son componente fundamental, importante, estratégico, pero no son los únicos, sino que junto a los organismos electorales estamos queriendo poner una plataforma que vincule a los organismos electorales con organismos internacionales que tenemos preocupación y que nos ocupamos de estos temas, y a su vez con centros de investigación y otras instituciones, ONG, otro tipo de institutos, incluido universidades, think tanks, todos los cuales compartimos la preocupación de cómo mejorar la calidad de la justicia electoral para que la justicia electoral pueda hacer frente a los desafíos actuales y también a los desafíos que en los próximos años deberá enfrentar. Por lo tanto, me parece que este es un objetivo fundamental donde nos vamos a beneficiar muchísimo del diálogo con ustedes. El segundo aspecto que me parece fundamental es que nos levantemos de esta mesa el día de mañana con unas autoridades que lideren esta primera etapa de lanzamiento y de transición en la constitución de esta red, y en tercer lugar que podamos tener una idea lo más aproximada posible en cuanto a la arquitectura y al funcionamiento en relación con los estatutos que va a guiar la marcha de esta red. Me quiero quedar en estos términos porque, como insisto, creo que los colegas que me han precedido en el uso de la palabra ya han justificado muy adecuadamente la necesidad de la red. Creo que ahora lo que tendríamos que abocarnos fundamentalmente es a ponerla en marcha con ese compromiso, y por el otro lado ratificar y reiterar nuevamente todo el apoyo de IDEA Internacional, tanto en lo que refiere a nuestros bancos de datos, nuestros manuales, nuestra investigación aplicada, nuestras herramientas, nuestro network de expertos y nuestro network de organismos electorales de nuestros países miembros. Y volver a felicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al liderazgo de José Luis, la colaboración estupenda, obviamente, de las instituciones que como Naciones Unidas, como la OEA, como AIFES, como el Carter Center y muchísimas otras con las que venimos trabajando y creo que pueden y deben ser socios estratégicos, pero por sobre todas las cosas agradecerle a ustedes por el compromiso, por la dedicación, por sacar tiempo de sus muy apretadas agendas para venir a este hermoso lugar de San Miguel de Allende para dar creación a esta iniciativa que creo que merece todo nuestro respaldo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Daniel. Sin duda, siempre contar con la participación de IDEA Internacional y particularmente cuando nos envía esta organización a Daniel Sobato es un sello de calidad que dice que no vamos tan mal y que vamos por buen camino. Gracias de verdad por ese apoyo incondicional que siempre ha mostrado IDEA Internacional con los proyectos democráticos del Tribunal y de otras organizaciones. Quisiera, por cuestión de tiempo, que tomemos algunas preguntas que tengan que ver precisamente con esto que estamos hablando de la pertinencia de la red.
y aquellas otras preguntas que estén vinculadas pero que podamos desahogar en otras mesas, las reservaremos para poderlas contestar en el transcurso de las subsecuentes mesas. Por favor, si alguien desea hacer uso de la voz. Empezamos con el presidente del Tribunal de Chile, el doctor Patricio. Por favor, Patricio Valdés. Gracias, presidente. La verdad es que después de haberlo escuchado a ustedes, me gustaría hacer dos o tres reflexiones muy cortas, porque como yo estuve en la preparatoria de esto en el mes de mayo de este año, y la verdad que en esa oportunidad tenía algunas dudas específicas al respecto, y fui bastante escéptico en un principio porque a lo mejor no estaba muy claro de qué se trataba. Bien, la verdad es que a mi juicio es importante lo que se ha ido aclarando en esta reunión, lo que ha dicho especialmente Daniel. En definitiva, esto es una especie de red de buenos propósitos para que todos los países, los organismos, universidades, etcétera, y todo lo que está relacionado con la jurisdicción pudiera, ¿no es cierto?, enriquecerse de unos de otros. Entonces, yo entiendo que esto es una organización que no tiene una estructura jurídica propia, sino que es, tal como lo dijo Daniel, una red de buenos propósitos. Y al ser una red de buenos propósitos, creo que todos podemos enriquecernos de lo que vamos escuchando unos de otros y tomando lo que nos vaya siendo adecuado. Entiendo, por lo tanto, que no se trata de una institución de que lo que se decida sea vinculante, porque si así fuera, si fuera vinculante, tendríamos que determinar cuántos miembros pueden haber por países, porque hay países que tienen muchos organismos electorales o de justicia electoral. Por ejemplo, veía yo aquí que Estados Unidos ha mandado de dos cortes supremas estatales. Entonces, tendríamos que ver cuántos son los socios en esta materia. Después tendríamos que ver quiénes son las autoridades, si todos tienen en estos estatutos, llamémoslo así, plenos derechos, o bien algunos son adherentes. ¿Por qué? Porque unas cosas son los organismos electorales y otras cosas son la ONG, etcétera. Tendríamos que ver cuál es el financiamiento. Pero ya se me ha aclarado el asunto. Por lo tanto, yo creo que esta institución va a ser muy beneficiosa porque todos nos vamos a enriquecer de lo que hacen los demás. Siempre hay algo que aprender. Por ejemplo, yo ahora en la mañana conversaba con un profesor italiano de Derecho Constitucional de la Universidad de Siena y cambiamos idea y me enseñó muchas cosas. Entonces yo creo que eso va a ser lo adecuado en esto. Por lo tanto, creo que en ese contexto es adecuada la existencia o creación de esta red, en el contexto que se trata de un círculo, ¿no es cierto?, que no tiene una estructura jurídica legal, como hay muchos otros organismos, que son la UNIORE, por ejemplo, en América Latina, no sé cuál es está la Comisión de Venecia, en fin. Entonces, en ese sentido, yo quiero felicitar el esfuerzo que ha hecho el Tribunal de México, porque es difícil poder aunar criterios en esto y creo que se ha hecho, en esta oportunidad se ha hecho y en forma bastante clara. Entonces, en ese sentido yo estaría de acuerdo con la creación que, vuelvo a decir, a lo mejor cuando estuve en mayo molesté un poco porque tenía muchas dudas al respecto, pero ahora que se me han aclarado. Así que muchas gracias y quiero felicitarlos por el esfuerzo que han hecho y por aclarar todas las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Patricio. Efectivamente, lo que yo propondría es que esta cuestión que tiene que ver con las reglas básicas de cualquier organización o digamos
o club de participantes será parte de lo que discutiremos mañana a mediodía, que tendrá que ver con aspectos de la organización y futuro práctico de la red, por lo cual incluso ya se ha repartido un proyecto de estatutos que son normas básicas, de participación en la misma, y tendremos que resolver el día de mañana dilemas que tienen que ver con cuestiones de la organización, y por supuesto agradecerle al ministro Patricio Valdés por esta cooperación que hemos desde mayo tenido, y este interés que finalmente nos ha hecho aclarar muchas dudas que uno mismo y los propios miembros de este panel teníamos y no habíamos podido aclarar, para establecer exactamente cuál era la naturalidad de lo que buscábamos para que todo el mundo, como ya bien dijo, se beneficie. Cedo ahora la palabra a Román Jaques de la República Dominicana. Por favor, presidente. Muy buenas tardes. Primero saludar esta iniciativa y felicitarla en pleno apoyo de la misma como órgano de justicia electoral de la República Dominicana. Lo primero es que hay una realidad en estos comentarios breves que quiero hacer, es que la administración electoral ha acaparado la atención de lo que es la calidad y la comprensión de la misma, se ha hecho eco, si se quiere, en toda la sociedad. Sin embargo, el tema de la justicia electoral a veces es incomprendida, como decía en la conferencia, la 9ª conferencia que tuvo lugar hace unos días. ¿Por qué? Porque nosotros, como me refiero a los jueces, entendemos que el conocimiento de la justicia electoral no debe ser expandida y debe ser todo lo contrario. La justicia electoral, como propiamente el derecho, en teoría del derecho, está en todas partes como el aire. Nosotros no nos debemos encerrar en la máxima de que el juez solo habla por sentencias. No nos debemos encerrar en las 4 paredes frías de nuestras oficinas. Valoro sobremanera el estar interconectado en una red como esta, en procura de estas buenas prácticas, de un observatorio jurisprudencial, del fomento de la formación, de la sensibilización de la justicia electoral hacia la ciudadanía. Si esto se logra, tendremos una mejor calidad en la justicia electoral en nuestros países y tendremos una mejor comprensión de la justicia electoral en nuestras ciudadanías. Muchas gracias y reitero el apoyo a esta Red Mundial de Justicia Electoral. Muchas gracias. Román Jaques, presidente del Tribunal de la República Dominicana, y apreciamos mucho ese apoyo y ese ánimo. Cedo ahora, por favor, la palabra a Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas. Por favor, Ramón. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todas. De más está decir que la Comisión Internacional de Juristas expresa también todo su apoyo a esta iniciativa, que es muy importante. Solo quisiera, para contribuir a esta temática de la red, preguntar acerca de la seguridad de jueces y magistrados, porque la justicia electoral, tal y como ha sido ejercida estos días en Centroamérica y en otras partes del continente americano, está exponiendo a jueces a actos de violencia en contra de ellos, a represión, a amenazas, a campañas de difamación. Y creo que sería con esta constitución de la Red Mundial de Justicia Electoral una buena oportunidad para poder incorporar también un intercambio de información acerca de casos que sufren los jueces y magistrados de todo el mundo cuando cumplen precisamente su función con total independencia judicial. Y creo que este tema sería clave para el día de hoy en la tarde cuando se hable del financiamiento político de las elecciones. Gracias.
Gracias, Ramón. Sin duda, ese es un tema fundamental que tendremos que desarrollar. Me parece que es un tema que no da ahorita para dar una respuesta concreta, porque efectivamente, si bien no existe como una mesa exclusivamente a partir de ese tema, nos consta que es un problema que existe y que presentan varias democracias y varios órganos de justicia en la materia, incluyendo el mexicano. Y lo que yo ofrecería es que se pudiera tratar tanto en la mesa de desafección a la democracia, porque creo que es parte de ese mismo problema, como en la mesa de participación política igualitaria en lo que toca o puede tocar a cuestiones que tienen que ver con violencia política de género. ¿Sí? ¿Alguien, alguna otra intervención? Entonces, si gustan, daríamos un receso para simplemente cambiar la mesa. Por favor, Mara. Agradecemos la presencia de los panelistas y les pedimos a los invitados esperar unos cuantos minutos para iniciar la siguiente sesión, que va a ser la primera de la red, titulada Desafección Democrática. Muchas gracias.